Hola, en este video vamos a analizar la multiplicación de fracciones y sus propiedades. La multiplicación de fracciones se hace, entre otras cosas, cuando queremos hallar la parte de fracción de algún número. Por ejemplo, si queremos hallar los 2/3 de 5/2, tenemos que multiplicar las fracciones. Para multiplicar fracciones se escribe como numerador el producto de los numeradores y como denominador el producto de los denominadores. Por ejemplo, para multiplicar las fracciones menos 1/2 por 3/5, tendremos entonces que multiplicar primeramente los numeradores para obtener el resultado precisamente el numerador. Colocamos un paréntesis para proteger el signo negativo del 1. Esto será multiplicado por 3. En el caso de los denominadores hacemos exactamente igual. Vamos a multiplicar los denominadores 2 por el denominador 5. Así que si ahora efectuamos la simplificación, tendríamos entonces primeramente los signos, menos por más, nos va a quedar un valor negativo, 1 por 3, eso es 3. En el caso de los denominadores, 2 por 5, obtenemos un resultado de 10. Así que finalmente deberemos simplificar la fracción efectuando la respectiva ley de los signos. Tendremos menos entre más, el resultado será entonces una fracción negativa y obviamente nos va a quedar menos 3/10 como resultado final de la operación. Vamos a hacer ahora el producto indicado por estas dos fracciones. Recordar, este símbolo indica también la multiplicación, así que iniciaremos multiplicando los numeradores. Tendremos entonces el valor de menos 3 multiplicado por menos 4. Deliberadamente hemos omitido el signo de multiplicación para dejar en claro que también se puede escribir la multiplicación de esta manera, colocando los dos factores entre paréntesis. En el caso del denominador colocaremos entonces aquí 5 multiplicado por 7, también omitiendo la multiplicación, en el entendido de que esto queda implícito. Así que si efectuamos los productos tendremos primeramente los signos, menos por menos será un numerador positivo, 3 por 4, eso obviamente es 12. En los denominadores 5 por 7, eso nos da 35, así que tendremos 12/35 como resultado de la operación. Si ahora multiplicamos las fracciones 3/5 por 1/3, multiplicaremos primeramente los numeradores, tendremos entonces 3 multiplicado por 1 y los denominadores 5 multiplicado por 3. Así que 3 por 1 nos va a quedar entonces 3 en el numerador y 5 por 3 nos va a quedar 15 en el denominador. Nosotros deberemos distinguir en automático que tanto el 3 como el 15 son múltiplos de 3 precisamente, así que esta es una fracción susceptible de ser reducida. Vamos a dividirlos entre 3. 3 entre 3 tendremos 1 en el numerador, 15 entre 3 nos va a dar 5 en el denominador, por lo tanto 1/5 es el resultado de la operación. La multiplicación de fracciones tiene las mismas propiedades que la multiplicación de los números enteros. Por ello, aquí te voy a dejar un enlace para que accedas al video de este curso donde las explicamos detalladamente. Sin embargo, vamos a analizar algunas de estas propiedades que tienen ciertas particularidades para el caso de las fracciones. Por ejemplo, la propiedad del elemento neutro o unidad. El elemento neutro del producto de fracciones es también el número 1. Esto significa que si multiplicamos cualquier fracción por la unidad, el resultado va a ser la misma fracción. Si multiplicamos, por ejemplo, 2/5 por la unidad, el resultado de la fracción será 2/5. Pero debemos recordar que todas las fracciones que tienen iguales el numerador y el denominador son iguales a un entero, es decir, la unidad. Esta propiedad la utilizamos, por ejemplo, para obtener fracciones equivalentes por expansión cuando multiplicamos el numerador y denominador por un número distinto de 1, es decir, por la unidad.
Obtenemos una nueva fracción con números diferentes pero que tiene el mismo valor. Si multiplicamos la fracción 3/5 por 4/4, es decir, por la unidad convertida en términos de cuartos, tendremos 3 por 4, 12 en el numerador y en el denominador 4 por 5, esto nos deriva en 20. Quiere decir entonces que 3/5 es exactamente igual que 12/20, son dos fracciones equivalentes. El elemento inverso de una fracción es otra fracción, de manera que si se multiplican, el resultado es la unidad, es decir, el elemento neutro para el producto. Toda fracción distinta de 0 siempre tiene inverso. Por ejemplo, si en la fracción a sobre b a es distinto de 0, entonces a sobre b tiene elemento inverso. El elemento inverso de una fracción lo obtenemos invirtiendo los términos, es decir, cambiando el numerador por el denominador y viceversa. O sea que el inverso de 5/3 es 3/5, pues podemos comprobar que al multiplicar las fracciones obtenemos como resultado la unidad. En ocasiones se designa una fracción por una sola letra. En este caso, si m es una fracción distinta de 0, su inverso se representa por 1 sobre m. Sabemos que el orden de los factores no altera el producto. Esto significa que podemos multiplicar las fracciones en el orden que queramos. Por ejemplo, si multiplicamos las fracciones 1/5 por menos 2 sobre 3, tendremos en el caso numerador 1 por menos 2, nos va a quedar un numerador negativo. En el denominador 5 por 3 obtenemos 15, así que si simplificamos el resultado tendremos menos entre más menos 2/15 como resultado de esta operación. Si ahora multiplicamos menos 2/3 por 1/5, tendremos lo siguiente: menos por más menos 2, 3 por 5, 15. Al simplificar la fracción, menos entre más menos, y también obtenemos 2/15 como producto de la operación. El producto de varias fracciones no depende de la forma en que se asocian. Esto significa que podemos elegir multiplicar primero las fracciones que queramos. Por ejemplo, para multiplicar las fracciones 1/3 por 2/5 y por menos 1 sobre 2, podemos asociar las dos primeras fracciones y tendríamos el siguiente procedimiento. 1 por 2, vamos a obtener 2 del producto de las dos primeras, y en el denominador 3 por 5, eso nos deriva en 15, y esto sería multiplicado ahora por la tercera fracción, es decir, menos 1/2. Si continuamos la simplificación, tendríamos más por menos, el resultado sería negativo, 2 por 1, eso es 2, y en el denominador 15 por 2, eso es 30. Podemos distinguir que los dos números son pares, así es que vamos a operar primeramente los signos y luego a simplificar la fracción. Tendríamos menos entre más, obtendremos una fracción negativa, y al dividir entre 2, 2 entre 2, 1 en el numerador, 30 entre 2, sería menos 1/15 el resultado de la operación. Si ahora realizamos la asociación de la segunda y la tercera fracción, tendremos entonces el siguiente procedimiento. Dejamos implicada todavía la multiplicación por la primera fracción y vamos ahora a efectuar el producto de la segunda y la tercera fracción. Tendríamos 2 por menos 1, menos 2. En el denominador 5 por 2, eso nos da 10. Si ahora multiplicamos las dos fracciones resultantes, tendremos 1 por menos 2 en el numerador, obtenemos menos 2. Y en el denominador 3 por 10, obtenemos 30. Y como ya habíamos mencionado anteriormente, esta fracción vuelve a ser reductible hasta menos 1/15, que es el resultado final de la operación. Por lo tanto, haciéndolo de una manera o de otra, el resultado es el mismo. La propiedad distributiva permite transformar un producto en una suma o resta, o una suma o resta en un producto. Si vamos a multiplicar la fracción 2/3 por la suma de 1/5 más menos 1 sobre 10,
podemos entonces hacer la distribución de este factor de 2/3 por cada uno de los sumandos y convertir esta multiplicación en una suma. Es decir, tendríamos lo siguiente: el primer factor 2/3 multiplicado por la primera fracción o por el primer sumando sería por 1/5. Ahora multiplicamos los signos, más por más, obviamente tendríamos un valor positivo. Y de nueva cuenta tenemos el factor 2/3 multiplicado por el segundo sumando, que es -1/10. Si ahora efectuamos los productos indicados, tendríamos en el primer resultado 2 por 1, obtenemos 2 en el numerador, y ahora 3 por 5, esto nos da 15. Vamos al siguiente factor, operamos los signos, más por menos, tendríamos entonces un resultado negativo, y los numeradores, los valores numéricos, 2 por 1 sería 2, y en el denominador 3 por 10, esto nos da 30. Como tenemos fracciones de distinta denominación, tenemos quinceavos y treintavos, vamos entonces a utilizar el método del mínimo común múltiplo para sumarlo, que ya lo analizamos en nuestro video anterior. Así que vamos a utilizar precisamente el mínimo común múltiplo, que sería el número 30. Aplicamos nuestro algoritmo: 30 entre 15, eso es 2, por el numerador 2 sería entonces 4. 30 entre 30, eso es 1, por su numerador sería -2. Así que si simplificamos, tenemos 4 menos 2, eso nos da 2 treintavos, que obviamente los dos números son pares, por lo tanto la fracción es reductible al dividirla entre 2. Tendríamos 2 entre 2, 1, y en el denominador 30 entre 2, 15, por lo tanto un quinceavo sería el resultado de la operación. Si en cambio decidimos primeramente efectuar la suma implicada dentro del paréntesis y posteriormente multiplicarla por el factor de 2/3, tendríamos lo siguiente. Vamos a dejar entonces aquí los 2/3 todavía multiplicando, y tendríamos que hacer la suma al interior del paréntesis, y como vemos tenemos décimos y quintos. Vamos a utilizar el método del mínimo común múltiplo para sumarlos. El mínimo común múltiplo entre 10 y 5 es precisamente el número 10. Así que tendríamos 10 entre 5, eso es 2 por 1, nos van a quedar 2. En el siguiente caso, 10 entre 10, eso es 1, por -1, tendríamos entonces -1. Así que si simplificamos el producto indicado, tendremos todavía estos 2/3 que están multiplicando a lo que obtengamos de la suma. Así que tendríamos 2 menos 1, nos va a quedar 1, y en el denominador décimos. Así que si ahora multiplicamos, tendremos 2 por 1, 2 en el numerador, y 3 por 10, 30 en el denominador, que como ya vimos anteriormente, esta fracción es reductible hasta un quinceavo, que es el mismo resultado que obtuvimos por el mecanismo anterior. Sacar factor común es una propiedad que se deriva de la propiedad distributiva. De hecho, es la misma propiedad distributiva, pero leída al revés. Cuando sacamos factor común, estamos transformando una suma o resta en un producto. Si partimos del ejemplo anterior, vemos precisamente que el factor de 2/3 es el que aparece repetido, por lo tanto lo podemos extraer como factor común, es decir, lo vamos a colocar aquí, vamos a abrir un paréntesis que implique la multiplicación, y colocamos al interior del paréntesis los dos sumandos que están multiplicados por el 2/3, es decir, quedaría 1/5 más -1/10, y esto sería la factorización. Cuidado al simplificar. En ocasiones, antes de multiplicar fracciones, conviene simplificarlas reduciendo los factores repetidos en el numerador y denominador. Es decir, si los términos de la fracción están descompuestos en productos, es posible simplificar eliminando los números que multiplican y dividen al mismo tiempo, pues se trata de operaciones contrarias cuyo efecto se anula. Pero te reitero, esto solo es posible si el numerador y denominador están descompuestos en multiplicaciones. Si están descompuestos en sumandos, entonces no es posible simplificar. Si tenemos la fracción, por ejemplo, 12 entre 21, podemos descomponer el numerador y denominador en factores. Es decir, por ejemplo, el 12, eso es 3
por 4, y en el caso del denominador 21, eso es 3 por 7. Como tenemos un número 3 que está multiplicando y de manera simultánea está dividiendo, podemos anular su efecto. Por lo tanto, la fracción puede ser simplificada hasta 4 séptimos. Sin embargo, si la fracción 15/23 nosotros, por ejemplo, la descomponemos en dos sumandos como 10 más 5 en el numerador y 10 más 13 en el denominador, y pretendemos hacer la anulación de este 10 con este 10, este procedimiento es absolutamente incorrecto. Vamos a presentar ahora en esta multiplicación de fracciones una de las opciones de simplificación que analizaremos con más detenimiento en nuestro siguiente video. Por ejemplo, aquí vemos este 4 que está multiplicando y al mismo tiempo está dividiendo. Eso nos permite hacer la anulación de su participación, así que podríamos hacer el producto indicado con los demás valores que restaron. Es decir, tendríamos en los numeradores 3 por 18, eso nos da 54 para el numerador. Ahora multiplicamos 9 por 7, eso obtenemos 63. Deberemos discurrir que tanto el 54 como el 63 son múltiplos de 9 porque precisamente al sumarlos dan 9, es decir, 5 y 4, 9 y 6 y 3, 9. Así que si simplificamos la expresión, 54 entre 9, eso nos da 6, y 63 entre 9, eso nos da 7, por lo tanto 6 séptimos es el resultado de la operación. Con tus pulgares arriba te agradezco que vean nuestros videos. Te invito a que te suscribas a nuestro canal, nos regales un like y que actives la campanita para que estés siempre atento a todas nuestras aportaciones.